Vamos a mirar esta hoja de cálculo de flexocompresión y diagrama de interacción. La entrada de los datos, el F'C, el Fy, el B, que es punto 30, el H, el A sub S y el A sub prima S, el de compresión y el de tracción. Y el módulo de elasticidad del acero. Esta deformación máxima es con respecto al acero, 422 200.000, que es el módulo del acero, entonces daría una deformación máxima del acero de 0.021. Pues la tengo ahí como una nota. El beta 1, que es del bloque de concreto, que está en función del concreto. Entonces, recuerden que tiene unas variaciones, la fórmula. Dice, vamos a agrandar esta fórmula, vamos a decir acá, entre 17 y 28 megapascales vale 0.85, aquí está en 21, pues va a dar 0.85, ya vamos a mirar la fórmula. Pero entre 28 y 55, este valor de beta 1 va bajando. Y cuando es mayor que 55, pues pasa a ser 0.55. Y ese beta lo ponemos acá, porque ese lo tenemos que tener condicionado dentro de las fórmulas. Listo. Entonces vamos a mirar aquí la fórmula. Decimos, si este 21 es menor que 28, pues es 0.85. Y arrancamos en el 28 porque concretos de 17 para columnas ya no se utiliza. Después decimos que, perdón, que si ese valor es menor que 55, entonces aplicamos la fórmula, esta segunda fórmula, la B, y si no, pues vamos a poner 0.65. Entonces vamos a mirar que eso esté bueno, entonces aquí decimos 55 y obviamente va a aparecer 0.65 y cambio aquí la curva. Pero aquí nosotros vamos a trabajar, lo normalmente que se debe trabajar una columna es con 28, pero para el caso de este ejemplo, lo vamos a dejar en 21. Seguidamente vamos a tratar de calcular estos C y los vamos a poner en valores muy pequeños, hasta llegar más o menos a la altura del elemento, punto 4 o bueno, punto 3. No sé cuál estará ahí, vamos a quitar esta página de la vista, vamos a ponerla normal. Entonces, pero vamos a agrandarla. Entonces, entre punto 3 y punto 4, pues obviamente que son los valores de los anchos de las columnas, que en nuestro caso aquí serían, en este sentido, en el sentido de X, pues sería B y H, y en el sentido Y, pues sería, obviamente al revés, la formulación H y B. Bueno. Recuerden que la carga en ambos casos tiene que ser la misma, debe ser la misma. Lo único que cambia es el momento en cada sentido. Entonces aquí esta carga 1280, acá tiene que ser 1280. Pero los momentos sí varían. Este es 49.47 y aquí es 25. Pero eso ya pues tienen que poner cuidado cuando saquen los datos del ETABS. Aquí está A, que es beta 1 por C. Entonces obviamente pues ustedes deben de tener el valor de beta. Vamos a mirarlo acá. Entonces acá lo tenemos en función de la altura, porque si la altura pasa los 40 centímetros, que es la C15 que tengo aquí, esta celda, miren acá, que es la H, pues obviamente aquí va a aparecer el valor de 40, como estábamos explicando acá. Bueno, vamos a mirar también acá que el FS, ¿qué es el FS? Vamos a mirar, son los bloques a compresión y a tracción. Entonces dice, el FS es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria por C menos D' sobre C. Estos valores ya vamos a ver cómo los sacamos. Y aquí dice que es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria por D menos C sobre C. Entonces, estos son los esfuerzos del acero en función de las variables conocidas, excepto la C, que es el parámetro variable, que es el que estamos iterando en 0.04, 0.0 también, todas esas cosas. Entonces, Fs
y Fs', estas dos no pueden superar el valor de fluencia Y, que es 420. Entonces es el control que hacemos acá con esta tabla. Aquí calculamos por fórmula, nos da un valor, pero este valor es muy grande, pero no puede pasar los 420 megapascales. En este caso, como es negativo, no puede pasar de los 420 megapascales negativos. Entonces aquí ponemos el condicional, que ya está ahí en la fórmula. Entonces, para que nos quede como menos 420. Cuando llegamos acá, mire que aquí admite valores menores que menos 420, perdón. En este caso, obviemos el signo. Vamos solamente a los valores absolutos. Lo máximo negativo sería menos 420. Aquí está en 0, lo dejo. Aquí es mayor de 0, aquí es mayor que 0, aquí es mayor. Pero por acá va a llegar a un punto en que aquí ya es mayor. Entonces el condicional tiene que decir que no puede ser mayor que 420 positivo. Entonces de aquí para abajo todo sería 420. Entonces en megapascales, ¿cierto? Vamos a mirar que esto tenga son 420, es que esto tenía 3 decimales. Entonces vamos a coger acá y le vamos a decir que no ponga tantos decimales. Bueno, lo mismo hacemos para el F sub S, que también tiene esta misma fórmula que ya la habíamos visto acá, que es D, el D, que es restándole, es el H menos el recubrimiento al eje, menos el C sobre C, que es el que estamos calculando acá en la tabla, este es el C. Entonces lo calculamos y también tenemos, mire que nos da 53.400.000, pero no puede ser 53.400, perdón, y eso no puede ser mayor que 420. Entonces para este caso vamos a cuadrar esos pequeños decimales y entonces también lo limitamos a 420. Pasa lo mismo, por aquí está en 0, pues sigue siendo 0, pero aquí cuando ya pasa de 420, como en este caso que está en 465, quedan 420. Listo, entonces aquí para este caso es al contrario, aquí estos valores serían negativos. Una vez teniendo esto, se calcula la deformación unitaria, que la deformación unitaria es la máxima del concreto es 0.003 por, entonces aplicamos la fórmula, vamos a mirar qué valores estamos utilizando ahí, vamos a poner un poco más pequeño esto, entonces decimos que la fórmula es 0.003, que es la deformación del concreto, por D, que es 0.36, que es el H menos el recubrimiento, menos J25, que es C sobre C. Entonces aquí ya calculamos la deformación unitaria. La aplicamos para todos y luego vamos a hallar el momento, que el momento también está dado por estas fórmulas de acá. Miren la sección, A es igual a beta 1 por C. Vamos a mirar el momento es a su S por Fs por D menos H medios más A'S por F'S por H medios menos D', que todo esto lo conocemos, más gamma por F'C por A por B, que también lo conocemos, por H medios menos A medios. Entonces miren que en este resumen de estas fórmulas, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, que la condicionante de A igual a beta 1C es cuando A es menor o igual a H. De ahí para allá todo es parejo. Aquí pasa lo mismo con este momento. Entonces el momento, aquí está la fórmula. Entonces simplemente lo aplicamos para cada caso, para 0, para 1, todo eso. Y nos da un Mn. Y también calculamos la carga, el peso N, que es este que acá.
que es gamma por F'C por A por B más F'S por S' menos el de compresión, el de tracción por el ASOS de tracción, que son datos que se presupuestaron, no se presuponen, pero que se pueden variar en caso de que la sección no cumpla. Entonces acá tenemos esto y de acuerdo al código vamos a hallar el factor phi. El factor phi, de acuerdo al código que ACI 318, que es la misma norma NSR10, pues obviamente aquí vamos a tener 0.9, va a llegar por aquí un valor donde pues vamos a tener ese control, porque acuérdense que esto tiene una tabla en C93 para ciertos, tienen unas limitantes en unas condicionales, entonces aquí está la condicional, la C93 es una tabla que la vamos a revisar enseguida, y aquí por ejemplo, vamos a agrandar un poquito esto, aquí por ejemplo ese valor, vuelvo al valor, acá se está, en donde está este amarillo ya baja, ya varía, y empieza a bajar hasta que llega un punto en que se vuelve 0.65 y los valores que se utilizan en las gráficas es no solamente la curva de la resistencia nominal, que son estos valores que estamos calculando acá con el momento, mírenlos acá, curva de resistencia nominal que es esta roja, ¿sí? Y phi sub mn no es otra cosa que este valor por 0.9 y el K de la resistencia de diseño ya con el factor de reducción es P sub n por 0.9. Si nosotros venimos, estos son los valores que se gravitan. Esta es la curva del diagrama de interacción. Curva de interacción. Esa es la curva de interacción. Entonces usted se viene para acá y usted toca esto. Entonces vamos a mirar que ahí están los valores de la curva de la resistencia nominal normal. Y acá están los valores de la reducción. Entonces uno tiene que tratar, pues obviamente, si esto se sale de acá, uno tiene que tratar de que las cargas de diseño estén dentro de este rango del diagrama de interacción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted calcula, por ejemplo, este punto es la carga en X, la de diseño, mírenla ahí, aquí está la carga de diseño. Y este punto es la carga balanceada que está calculada en otra hoja que ahorita se las voy a mostrar. Entonces, la carga de diseño siempre va a ser mayor que la carga balanceada. Aquí pues utilizamos el mismo momento, pero si quieren lo pueden hacer, también pueden calcular el momento de balanceado, que es el P por la distancia, pero si la columna está céntrica, pues prácticamente va a tener los mismos momentos en X y en Y que trae la carga de acá, simplemente que la carga balanceada es para unas condiciones diferentes, que lo pueden ver en el libro, ya les voy a dar la bibliografía de la Universidad Nacional de Segura. Bueno, entonces tenemos muy claro que esta carga de columna, que es la máxima, está dentro de la resistencia nominal reducida del diagrama de las columnas. Lo mismo pasa para la de la Y, ¿sí? Aquí vemos que este se desplaza un poquito por el momento, pero la carga sigue siendo la misma y queda dentro del mismo formato. Entonces utilizamos esta hoja para hacer eso. Aquí la vamos a ver ya más general, y este valor de P sub 0 no es otro que el último valor, el valor que se vuelve constante en la carga, que es este, que usted ya, si usted quiere mirar acá, lo vamos a ver, es este, cuando la altura es de 40, es el máximo valor, y aquí ya se vuelve constante. Miren lo que a partir de esta se vuelve constante. Este valor es este,
aquí tiene estos decimales, vamos a tratar de unificar que sean solo dos decimales, máximo 2. Entonces ahí vemos que y aquí tenemos que ese valor por punto 8 por fi sub 0 sería el valor de control de para no exceder la carga y el momento máximo. Y si nosotros lo comparamos, pues de la sección, este sería el de la sección, el máximo que resiste la sección. Entonces, si nosotros lo comparamos con el máximo de la carga aplicada, pues obviamente usted puede hacer aquí que decirle que si este que es el resistido por el concreto es mayor que este, usted le puede decir cumple, y si no, entonces usted le va a decir cambie sección, que es un control pues que lo podemos tener ahí como para para que no se nos vaya a pasar por alto, porque en realidad pues uno debe tener control en el diseño. Vamos a ver qué está pasando aquí con esta fórmula. Cumple. Es que aquí me faltó un punto y coma, y aquí me sobró un paréntesis. Listo. Entonces ya sabemos que esto cumple. Entonces esta es la primera hoja. Ahora, vamos a ver esta hoja, que no es otra cosa que este es el cálculo de las columnas normales, ¿cierto? Entonces aquí tengo el B, el H, el D, el recubrimiento, el F'C, este es 21, 240, diámetro del mínimo del refuerzo transversal, diámetro mínimo del refuerzo en columnas, que es la número 5, la altura entre columnas, que es de 3 metros, el área del estribo mínimo, el área del estribo mínimo en media, el B sub C, que es el B o sin los recubrimientos, que es de 220 milímetros, el área, pues obviamente milímetros es 30 por 30, darían 900 centímetros cuadrados, darían 90.000 milímetros cuadrados, y el A sub C, que es el área del núcleo del concreto. Aquí tenemos las cuantidades en espiral, la mínima, en zonas DMI, en zonas DMO y en zonas DES. Y la separación de estribos en zonas DMI, en zonas DMO, en zonas DES, escogiendo el menor de lo que dice la norma. Para espirales, estos son para espirales, estos son para estribos rectangulares cuadrados. Entonces aquí los tenemos en milímetros cuadrados, y aquí ponemos el mayor en centímetros cuadrados, que es el área transversal. Este es el área en centímetros cuadrados. Y acá, cuando uno dice que coloca 3 octavos en número de ramas, pues aquí serían como 5 ramas, o sea que habría que colocar varios estribos en la columna, o colocar estribos pues que cumplan como con 5 punticos de nudos. Que eso ya lo miraremos por acá en la otra hoja, y en media sería de 3 ramas, o sea, un estribo normal y un estribo en el centro. Aquí serían un estribo normal y 3 estribitos en el centro, ahí darían las 5 ramas. Y acá estos datos, para los chequeos de las cargas de diseño del ETABS y del SAPS, pues se calculan, sacando estos datos del ETABS, se calculan las cargas, se calcula el factor de seguridad de la carga muerta y la carga viva, que esto lo encuentran en el libro de seguridad de la Universidad Nacional, pero aquí ya está diagramado. Esto es el Fi por
2.5, que es el factor. Entonces acá tenemos que U es un coeficiente de carga que es adimensional, y decimos que el factor de seguridad es simplemente dividir 1,69.65 y tenemos un factor de seguridad de 2.6, que es mayor que 2.5. Se sugieren en algunos casos que sea 3, pues me parece que haríamos una columna, un diseño de una columna muy alto, entonces yo lo dejaría con ese diseño 2.6. Aquí tenemos la carga máxima, y aquí esta sería la carga balanceada que podría resistir la columna, pero esta es la que estamos aplicando. Entonces cuando nosotros hacemos acá esa comparación entre el peso, la carga reducida entre comillas o mayorada para este caso, porque la estamos aplicando el factor de seguridad con respecto a la carga balanceada, entonces como esta es mayor, decimos que controla la falla a compresión. Si fuera menor, controlaría, si la carga balanceada fuera menor que esta, controlaría la carga a tensión o atracción. Y aquí hacemos la solución por ecuación de esta fórmula. Entonces hallamos las excentricidades, el momento sobre la carga en metros. Aquí vamos a poner estas unidades en paréntesis. Esto en metros. Vamos calculando todas estas cositas que están en esta fórmula. Miren esta fórmula. Entonces vamos calculando términos y los vamos poniendo acá. Después, cuando ya despejemos los términos de la ecuación, tenemos que despejar el ASUS', el de compresión. Acuérdense que estamos en falla a compresión. Entonces el resultado de la ecuación sería 0.004 en metros cuadrados. Pues obviamente ya usted aquí, si quiere, mete esto en paréntesis, centímetros cuadrados, está en metros cuadrados, entonces esto es por 100 y por 100, nos daría que la columna sería de 41 centímetros cuadrados. Entonces, si usted se viene para acá y dice que el acero atracción es el que controla, es de 2 veces el acero de compresión, le da una columna con 82 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que replantear la armadura del refuerzo, es decir, tenemos que cambiar las dimensiones, y por eso dejé este ejemplo así para poder tenerlo ahí. Y mire que la cuantía se sube casi al 4%, al máximo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que replantear. Bueno, aquí ahí vamos a volver a conectar la energía. Se me está muriendo la energía. Bueno, aquí, hermano, podemos ver, muchachos, que la separación de estribos, entonces hay que cumplir con esto. Entonces ya, pues aquí ustedes pueden jugar con estos resultados, y obviamente pues aquí cambiarán el diseño y tendrán más o menos el cálculo de columnas. Abuelo el pájaro, porque esto se lo entrega al ETAP, simplemente usted para que tenga un control. Vamos al diseño transversal de columnas, es decir, con las cuantías de los refuerzos de los estribos. Entonces aquí es donde miramos acá, este tiene 1, 2, 3, 4 ramas. Ahora está pidiendo 5, entonces hay que meter un estribo aquí. Listo, eso es lo que nos refiere a eso. Aquí tenemos los requisitos mínimos de confinamiento, que son los que piden en todas las curadurías, con estas formulitas que están acá. Uno simplemente, ¿qué hace? Lo chequea en X y en Y, coloca los datos como están acá, no hay que cambiar ninguna fórmula. Aquí, cuando es una columna que tiene solamente
4 varillas o que solamente tiene estribos cuadrados o rectangulares y no tiene ni estos ganchos ni nada de esto, solamente el rectangular, entonces uno dice que tiene que el número de barras transversales, estos nuditos, son 2. Entonces ya se calcula el área del refuerzo transversal, aquí está en milímetros cuadrados para varillas de 3/8 y usted calcula el S1 y el S2. Usted utiliza el que le dé menor y lo mismo hace en el sentido Y. Listo. Y aquí estarían las fórmulas del S1 y el S2, que son estas fórmulas que están aquí programadas arriba. Y con eso usted va a tener las máximas separaciones de los estribos. Entonces, ¿yo qué hago en la práctica? Yo digo, yo tengo una columna que, por decir algo, esta columna es esto. Supongamos que esto tiene, vamos a colocar este. Entonces, esta columna, esto es una columna. Vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces, yo aquí tengo h cuartos en altura. Aquí tengo h medios y aquí tengo h cuartos de alturas de entrepisos. Estos son alturas de entrepisos. Entonces, yo pongo ahí en estas alturas de entrepisos, en esta yo coloco estos estribos a 10 centímetros. Estos los coloco a 12 centímetros. Y estos vuelvo y los coloco a 10 centímetros. Si usted mira lo que me está pidiendo la norma en cuanto a la separación de los estribos del S1 y el S2, a usted ese S1 y S2 siempre van a ser mayores que esta distribución que yo hago. Entonces, yo por eso muchas veces he tenido como encontroncitos con los de las curadurías porque son muy cositeros con la norma, pero no analizan que estos estribos opuestos están separados y cumplen. Más que separados, son de menor espaciamiento. Entonces estos estribos al estar más junticos están cumpliendo con el confinamiento de lo que yo estoy utilizando. Entonces, para mí, esta separación, entonces la separación, vamos a llamar esto separación en h cuartos. Esta separación en h cuartos, es menor que S1 y menor que S2, por lo tanto cumple. Entonces, pero uno no se puede poner a discutir con los funcionarios, simplemente les estamos demostrando que esto cumple. Este no, a ver, vamos a hacer esto. Este acá, esto lo vamos a centrar. Este le vamos a decir que venga para acá. No, uno solo, se me fueron dos. Entonces, pero aquí es h medios. Y aquí le voy a copiar esto, control C, control A, que no tienen la misma, ¿por qué? Bueno, entonces, control B, y después le digo que me los combine, que me los ajuste, que me le dé negrilla, que me le dé negrilla, y que me los ponga acá. Bueno,
Entonces, aquí quedó h medios, aquí es h cuartos. Entonces, entendida esta hoja, pues obviamente nosotros estamos cumpliendo. Por acá se me va a quedar un dato del balanceado, que es este 549 que viene en la hoja de cálculo del DMI y DMOS, que es este. Entonces vamos a ver de dónde viene. Entonces, mire que acá nosotros calculamos la balanceada y mírela acá. Y le colocamos le colocamos el momento mayor, que es el de X. Le colocamos los 49, yo le digo cuánto le colocamos el momento. De 49.47, que es el momento en X. Entonces, si nosotros venimos acá, en X, perdón, ese es de acá. Entonces, si venimos al momento en X, que es el mayor de los dos, tenemos que, yo lo busco. Salgamos de esta pongamos la normal. No, en la carga. Vamos a buscarlo con calma porque yo lo tengo por acá metido. Este es el 549 y el momento, valo acá, debido a X, que es el mayor, valo acá. Valo ahí. Entonces ahí lo tenemos. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a estas cositas para que las tengamos presente. Y bueno, yo creo que esa es la explicación de las hojas. Y obviamente pues con esto estamos cumpliendo con los requisitos de la curaduría y estamos también cumpliendo con los diagramas de interacción que tanto exigen. Entonces aquí simplemente sería poner las secciones, poner los momentos, poner la carga y el momento y prácticamente en X y en Y, y prácticamente esto te calcula todo. Aquí tenemos, yo le puse este cuadrito para que miren que controla la falla compresión, que la SOEN se diseñó en centímetros cuadrados, es de tanto. Bueno, aquí no es 409, aquí no es por 10.000, aquí es por 1000. Qué pena con ustedes. La 41, a ver, aquí, eso tiene que dar lo mismo que nos dio la otra hoja ahora. 41. No, es que perdón, es que esto está en milímetros cuadrados, esto no hay que multiplicarlo. 41 centímetros cuadrados, ahora sí. Qué pena con ustedes, hombre, que hay veces uno, por no revisar bien las unidades, pues obviamente está a 41. 40.96, 41. Aquí pasa lo mismo, porque esto se nos fue la unidad, ya le cambiamos la unidad, entonces aquí no se puede cambiar la unidad, sigue dando lo mismo, 41 centímetros cuadrados. Bueno, entonces yo creo que aquí la curva pues es muy práctica, la gráfica. La curva de la resistencia nominal, que es la carga normal, y aquí con el factor de reducción, y las cargas aplicadas debieran de estar acá. Pero ¿qué pasa si de pronto necesito diseñar acá en este rango? Pues al diseñar en este rango ya lo que uno tiene que calcular es dónde está el punto y decir uno, bueno, en ese punto el factor de seguridad ya no es de 2,6, sino que sería menor. Entonces ya usted, por ejemplo, si usted va a poner un punto por acá del gráfico, pues obviamente el factor de seguridad le disminuye. Bueno, yo creo que estas hojitas ya quedan bien explicaditas así. Les voy a compartir también este manualcito de Word de teoría de diseño de columnas para que lo tengan ahí, lo analicen las fórmulas aplicadas en esta hoja y quedamos coape. Dios los bendiga.